Si hoy comparas tu vida financiera con el ingreso promedio, hay una alta probabilidad de que estés tomando malas decisiones, incluso si haces todo bien. No porque seas irresponsable, sino porque ese número te está mintiendo desde el primer momento. El ingreso promedio parece una referencia lógica, objetiva, justa, pero en la práctica es una de las estadísticas que más distorsiona la forma en que las personas entienden su dinero, evalúan su progreso y toman decisiones importantes. Cuando escuchas una cifra promedio, tu cerebro hace algo automático. La usa como vara para medir si estás atrasado, normal o adelantado. Y ahí empieza la trampa, porque el promedio no describe cómo vive la mayoría. Describe un cálculo matemático que no representa la realidad cotidiana de casi nadie. Imagina una habitación con 10 personas. 9 de ellas ganan 10,000 pesos al mes. Pagan renta, comida, transporte. Llegan justos. La 10ª persona gana 200,000 pesos al mes. Ahora sumamos todos los ingresos y los dividimos entre 10. El ingreso promedio en esa habitación es de 29,000 pesos mensuales. 29,000. Según el promedio, ese es el ingreso típico. Pero 9 de las 10 personas no ganan ni cerca de eso. Para ellas, ese número no paga sus cuentas ni explica su vida. El promedio existe en el papel, pero no en la experiencia diaria de casi nadie en ese cuarto. Eso es exactamente lo que ocurre cuando tomamos decisiones financieras basadas en el ingreso promedio. Creemos que es un punto medio razonable, cuando en realidad suele estar inflado por unos pocos valores extremos. Este problema es tan conocido que la estadística tiene otra medida para enfrentarlo: la mediana. La mediana es el número que queda justo en medio cuando ordenas todos los ingresos de menor a mayor. En nuestro ejemplo, la mediana sería 10,000 pesos porque la mayoría gana eso. No se mueve por la persona que gana 200,000. Refleja mejor lo que vive la gente común. Sin embargo, rara vez escuchamos hablar de la mediana. Lo que domina titulares, conversaciones y comparaciones sociales es el promedio. Y ese detalle cambia mucho más de lo que parece. Cuando alguien escucha que el ingreso promedio alcanza para vivir bien, su mente no piensa en estadísticas, piensa en su vida, en sus gastos, en cómo se siente cuando llega fin de mes. Y si no le alcanza, aparece una idea peligrosa: el problema soy yo. Ahí está el daño silencioso. El promedio no solo informa, también juzga. Te hace sentir atrasado, incapaz o irresponsable, cuando en realidad estás comparando tu vida con un número que no representa a casi nadie. Organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advierten que el ingreso promedio puede ocultar desigualdades enormes dentro de un mismo país. 2 lugares pueden tener el mismo promedio y realidades completamente distintas para la mayoría de su población. Aún así, el promedio sigue siendo el número más repetido. Ahora llevemos esto a las decisiones personales. Cuando escuchas una cifra promedio, tu cerebro empieza a ajustar expectativas. ¿Qué casa deberías poder pagar? ¿Qué auto deberías poder tener? ¿Cuánto deberías ahorrar? El problema es que ese deberías no nace de tus números reales, sino de una referencia estadística mal interpretada. Es como usar la temperatura promedio anual de una ciudad para decidir qué ropa ponerte hoy. El dato puede ser correcto, pero hoy puede hacer frío extremo o calor intenso. El promedio no te protege de la realidad del día. Economistas como Thomas Piketty han mostrado cómo una pequeña parte de la población concentra una proporción enorme de los ingresos totales. Eso empuja el promedio hacia arriba, aunque la mayoría no experimente ese aumento. Cuando no entendemos esto, confundimos crecimiento estadístico con bienestar real. Y aquí aparece otra distorsión importante.
El promedio no solo afecta cómo te comparas, también afecta cómo evalúas el riesgo. Personas que asumen créditos, pagos fijos o estilos de vida no porque sus números lo permitan, sino porque creen que eso es lo normal. Muchas crisis financieras personales no empiezan por falta de ingresos, sino por referencias equivocadas. No gastan según lo que tienen, sino según lo que creen que deberían tener. El psicólogo Daniel Kahneman explicó que el cerebro humano busca atajos para decidir rápido. Uno de esos atajos es usar números simples como referencia, incluso cuando no son adecuados. El promedio es uno de esos atajos, cómodo pero peligroso. Aquí vale una pausa lógica. Si este contenido te está ayudando a cuestionar cifras que siempre diste por sentadas, suscribirte a Capitaliza tu Mente no es un acto automático. Es una decisión consciente de entrenar tu pensamiento financiero más allá de titulares y comparaciones vacías. Sigamos. La trampa del ingreso promedio también distorsiona la conversación pública. Cuando se dice que el ingreso promedio subió, se asume que todos avanzaron. Pero muchas veces subió porque a los de arriba les fue mucho mejor. Para la mayoría, el cambio fue mínimo o inexistente. Aún así, el promedio crea una sensación de progreso que no siempre se siente en la vida real. Esto genera frustración, sensación constante de ir detrás de algo que nunca se alcanza. No porque estés fallando, sino porque estás persiguiendo una referencia mal construida. En finanzas personales, el punto de partida correcto nunca es el promedio. Es tu realidad concreta, lo que ganas, lo que gastas, tu contexto. Compararte con una cifra agregada es como comparar tu estatura con el promedio de altura de todos los animales de un zoológico. El número existe, pero no te dice nada útil. Estudios de economía del comportamiento muestran que tomamos mejores decisiones cuando usamos referencias cercanas y específicas, no abstractas. Por eso entender esta trampa no es un detalle técnico. Es una herramienta práctica para pensar mejor. Esto no significa ignorar los datos económicos. Significa interpretarlos con cuidado. El promedio no es una meta. No es un estándar de éxito. Es solo una medida matemática con límites claros. Este contenido no es asesoría financiera personalizada. Es una explicación para ayudarte a pensar con más claridad sobre los números que influyen en tus decisiones. Al final, la pregunta importante no es si estás por encima o por debajo del ingreso promedio. La pregunta es si tus decisiones financieras están basadas en tu realidad o en una ilusión estadística. Porque cuando entiendes la trampa del promedio, dejas de competir con números irreales y empiezas a diseñar decisiones que sí encajan con tu vida. Y eso, más que cualquier promedio, es lo que realmente marca la diferencia.